lo que es la vida y la muerte, y no han sido tan dramáticas en mi vida, han sido más bien agradecidas. Porque en todos los casos, con mi hermano que tuvo una enfermedad crónica muchos años, tuve la oportunidad de tener con él mucha cercanía y muchas cosas antes de su muerte y hablar incluso de la muerte con él. Ujú. Fue un aprendizaje muy interesante para mí. Lo mismo con mi padre, con mi madre, ya eran hombres, un hombre y una mujer grande, mi padre 88 años, mi mamá 89 cuando fallecieron, entonces ya eran personas grandes. Eh, y también años antes de esto, y después de una reconciliación con todo el evento de mi divorcio, porque el evento del divorcio fue, te digo, tan catastrófico que hubo cierta lejanía, Es un cierto, duelo finalmente, con ¿no? ellos, ¿no? Y después ya una reconciliación, y después retomar, y después en ese retomar otra cercanía con respecto a estos temas, y hablábamos de la muerte y de si estar listos para separarse de esta vida, y lo que seguía o no, y cómo se sentían, si tenían miedo o no, porque mi papá a veces me decía, es que me preocupa qué les voy a dejar, y yo le decía, déjame lo que más puedas de tu sabiduría, le decía. ¿Qué crees que pueda yo aprender de esta vida que tú me puedas heredar? Ujú. Y eran unas pláticas increíbles con él ya en los últimos años de su vida, ¿no? Y este miedo a la muerte, ¿no? De lo cual habla, a veces, muy interesante, a veces este hermano que te digo, y mi padre y mi madre, los tres junto conmigo hablando de esto. Wow. Era en la sala de su casa, sí, ¿no? Y para mí eso era invaluable, era, wow, qué pláticas de esto, ¿no? Muy interesante. Entonces, todo eso me ha puesto en esta situación de pocas cosas ya a las cuales tenerle un miedo real. Me doy cuenta que muchas veces, más el miedo creado en mi imaginación, en mi creencia del miedo, el Ujú. miedo del miedo, El miedo a tener que en miedo. realidad lo que es, ¿no? Ujú. Finalmente termino por darme cuenta de que es igual que todo una fantasía. Incluso el miedo a la muerte, Sí, exacto. porque por lo que me cuentas, entiendo que no es por sí el hecho el temor a morir, ¿no? No, Sino es esta construcción social que se ha dado alrededor de ello, exacto, ¿no? es correcto. ¿Qué pasa no con el que muere, ¿no? Porque pues finalmente él, pues, ya trasciende o se va, Sí, pero los que se quedan no, aquí, ¿no? Es el temor exacto. y un poquito, pues no sé si valga la palabra, pero hasta envidia podría ser. Pues no sé, yo creo que dependería de la historia personal de cada uno, ¿no? Hay quienes yo creo que les da mucho miedo el vacío que se queda, Ujú. ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Y más si esa persona que se va o que se muere implica cierta dependencia que yo tendría hacia ella o hacia él, Ujú. qué vacío me deja y entonces voy a ser capaz de sostenerme a mí mismo, ¿no? Yo creo que ese es un miedo muy frecuente. Eh, Otro de ellos es esta carencia material que deja el otro en razón de quién me va a proveer también, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que finalmente creo que coincido contigo en razón de que la raíz de ese miedo sigue siendo la misma, ¿no? En diferentes contextos en razón de la propia historia personal y de cada uno su propia necesidad, pero en el fondo es el mismo miedo. Sí, Sí, ok. Nos podremos pasar horas sí, con sí. esto. Tristemente no tenemos todo el tiempo, pero bueno. Te había pedido con anterioridad unos comentarios sobre algunos temas de libros, películas. Bueno, ya abordamos Sí, varios de eso. Me llamó mucho la atención lo que me escribías. Me decías que los libros, la música y las películas llegan de la manera menos esperada a veces, en tu vida, ¿no? sí. Sí, fíjate que cuando conozco a la que es ahora mi esposa, que ha sido una gran maestra,
otra de las que me marcó, bueno, soy afortunado de tenerla en mi vida. Y cuando empezábamos nuestra relación, me dejó un libro en mi casa. Y de estas veces que estaba yo muy tribulado, no encontraba, me sentía un poco desesperado. Curiosamente, se cae el libro del librero en donde lo deja. Y en donde cae se abre. Y ahí donde se abrió, lo leo. Y era justo lo que estaba necesitando en ese momento de tribulación. Fíjate. Fue la primera vez que leí un libro de Osho, el libro del Tantra. Y bueno, y así como ese, una canción, una película, ¿no? Que cuando hay veces que estás tan triste, o estás tan agobiado, tan preocupado por algo, que la canción o la película o el libro te llegan y dices, más si estás receptivo, ¿no? Sí. Y aunque no estés tan receptivo, hay veces que sin darte cuenta te toca, y si lo que necesitabas era llorar o desahogarte, ese simple coso, ese simple herramienta, tele, video, película, libro, canción, te lo da a veces. Sí. Y hay un libro de Anita Moorjani que se llama Muero por estar viva. Muy interesante porque es una mujer en estado terminal de cáncer, en fase 4, hospitalizada, con sondas ya, los médicos diciéndole a la familia, despídanse de ella. Y pues así es, ya le dan horas, si acaso días de vida, ya, está en el estado terminal, hundida de cáncer, una metástasis. Y en una de esas queda en coma y ella relata todo lo que vive en ese estado y cómo encuentra a su papá fallecido y a una amiga también que la llevan un poco por ese mundo y en cierto momento le dicen, no estás lista, tienes que regresar. Y regresa. De terapia intensiva pasa a terapia media y después a cama de hospital. Pasa todavía algunas semanas en el hospital. Los médicos no entienden cómo. Después de no sé cuántos meses está en remisión y después Nada. Un libro muy interesante, se los recomiendo mucho. Ok. Pero a lo que Ponemos voy la es, ficha por ahí después. a lo que voy es que en una parte del texto ella dice, cuando el espíritu está listo o cuando tienes la necesidad de encontrar una respuesta, la vida te lo va a dar. De algún modo. Y ya hay veces que te va a llegar como una canción, como una película o un libro que alguien te dijo, mira, me lo detienes y lees la solapa o la contraportada y dices, ay, ¿me lo prestas? Sí, luego me lo das. O la canción que dices, tantos años le he oído y es la primera vez que le pongo real atención a la letra, ¿no? Porque en ese momento el espíritu está en esta conexión o en esta necesidad, o dicho de otra manera, Buscando. el ego no está tan presente como para distraerte, Sí. de tal manera que hay otra parte de recepción de tu ser que verdaderamente siente, vive, interioriza eso, y le da lo que necesita, ¿no? Entonces, por eso es que te pongo eso. Anita lo dice en su libro y lo creo en mi experiencia personal. Así me llegaron muchas cosas, ¿no? Entonces, que digo, wow, ¿por qué me encanta ver esta película? Y si la veo y la veo y la veo, es como si la viera la primera vez, ¿no? Y cada vez que la ves encuentras otras Y cosas. encuentras otra cosa, ¿no? Mi esposa y mis hijos me decían, ¿por qué ves tanto Matrix? O sea, Me llamó mucho la atención, sí. fíjate, no, de mi idea sobre ti como persona, pues no hubiera hecho como conexión de que te fascinaran las películas de Matrix. Matrix, El Señor de los Ajá. Anillos, todo lo de Star Wars, porque tienen, desde mi punto de vista, mucho de la filosofía de vida, de la búsqueda del buscador, ¿no?
Matrix es un elegido, Sí, es un ser que finalmente y literalmente, como la película lo pinta, se ilumina. sí. Porque en la tercera película, cuando llega con las máquinas y derrota al señor Smith y las máquinas lo cargan y se convierte pues, en una Sí, 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 supernova, sí. ¿no? Se funda, Su punto máximo de evolución. se funde con Sí, el todo, ¿no? sí, sí, Se sí. funde con lo que en ese entonces representan las máquinas, Ujú. ¿no? Incluso cuando él queda ciego, su visión del todo es luz, Sí. ¿no? Esos pequeños detalles es como, wow, ¿no? Por eso es que me gusta. Y en la primera, está esta disyuntiva que por ahí un amigo le regaló a mi hijo Alexis un cuadro de Morfeo con las manos Las así, píldoras, ¿no? La las azul y la píldoras. roja. Es un cuadro hermoso que le regaló a Alexis y está increíble, ¿no? Desde esa escena es como, bueno, toda la película en realidad, pero esa escena es muy interesante como, eh, desde mi punto de vista, te pinta estas decisiones que tomas en tu vida, ¿no? O te quedas alineado o te quedas siendo del montón, sigues, te ajustas a las reglas, Ujú. ¿O no? o no, o te tomas la otra Sí. pastillita, ¿no? Creo Tú que la vida decides. así es muchas veces, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar decidiendo. ¿A dónde vas, no? Sí. Y, y lo que hace este hombre cuando toma, finalmente es un salto de fe, no sabes a dónde vas. Ese es el salto de fe, es la otra vez la palabra, ¿no? Ujú. Fe. Es, hay veces que tengo que tomar decisiones sin tener la certeza de a dónde me van a llevar. Este mundo a veces, y lo veo mucho con los chicos y en la educación, cada vez se necesita más certeza o creemos necesitar cada vez más certeza de quiénes somos, a dónde vamos y qué resultados vamos a tener, Ujú. ¿no? Y cada vez más programación y ahora con todo esto de la inteligencia artificial es un ejemplo muy interesante de esto, ¿no? Porque te da cada vez más certeza de lo que se puede sin casi error, Sí. ¿no? Sin necesidad de tener que exponer demasiadas cosas, ¿no? Y eso creo que le quita un poco de esta impredictibilidad de las cosas a la vida, ¿no? De, no sé, no sé, tengo que confiar en que voy a estar bien, Ujú. ¿no? No siempre es al momento, hay veces que la toma de decisiones pareciera que es la peor del mundo porque me arrastra un remolino de cosas inesperadas y dije, híjole, pero a lo mejor no estamos viendo que más adelante viene lo que verdaderamente nos va a dejar como riqueza, ¿no? Entonces, creo yo firmemente que la tendencia natural de la vida es hacia el equilibrio. La tendencia natural de la vida es hacia el bienestar. La tendencia natural de la vida es hacia... ¿Cuál es la manifestación de nuestro cuerpo la mayor parte del tiempo en esta vida? Salvo sus honrosas excepciones, obviamente. Pero en la mayoría de los casos, el estado natural del cuerpo es de salud. Como siempre estamos en salud, pues no la valoramos. Cuando enfermamos es cuando Ujú. se vuelve en el tema, ¿no? Pero ¿cuántas veces se enferma la mayoría de la gente en un año? 2, 3 veces al año hay quienes llegan a enfermar, hay quienes ni una vez al año, hay quienes más, cada mes están enfermos. Y dices, híjole, tendrías que checar, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa? Pero creo que la inmensa mayoría tienden a estar sanos. Ese es el estado natural del ser, Sí. ¿no? Entonces, creo que por ahí va esta cosa, es esta necesidad de estar en esta sincronía con lo que es el todo. Y cuando las cosas no estén tan bien, tratar de estar en la conciencia de que ese momento es necesario para regresar al estado de equilibrio nuevamente que se requiere. Y que además es pasajero, ¿no? Que además esto también pasará, ¿no? Exactamente. Todo pasa. Así es. Ok. Queen. Queen me encanta. Queen. Ahora esta película, ¿no? De Rapsodia Bohemia
viene a confirmar muchas de las cosas que yo entonces, siendo un chiquillo, oía y escuchaba de Queen, porque sus letras Sí. eran muy diferentes, ¿no? Y esta creatividad con la que tenían de hacer las cosas, ¿no? Eh, de las primeras canciones que me gustaron mucho de Queen fue Alguien a quien amar, Somebody to Love, ¿no? Ujú. Que después entendí que no necesariamente significaba alguien, persona, a quien amar, ¿no? O incluso que podría ser también ese alguien yo, al quien debo de amar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas pues que me encantaron de ese grupo siempre, ¿no? La creatividad de la forma en cómo su música podría ser así muy sutil, ¿no? La Rhapsody Bohemia otra vez es así, entre clásica y operística, y de repente ser un Sí. rock metal. Que además es una de las piezas musicales casi perfecta, ¿no? Incluso la recomiendan mucho para cuando quieres hacer una selección óptima de audífonos, Ah, poner esa canción. fíjate. Te pones los audífonos, esa melodía, y te va a determinar si son buenos los audífonos o Claro, no. sí. ¿Sí? Sí, me gusta Queen, es uno de los grupos que ¿Y todavía te gusta o ya no? sí, a la fecha, casi cualquier canción de Queen, ¿no? Y bueno, las otras, las de la trova, ¿no? Ve la, no sé, heterogeneidad y este híbrido alebrije raro que podría yo ser en razón de estos gustos, ¿no? Pero la trova también fue algo que marcó mucho mi vida, ¿no? Y ahí me escribías, ¿no? Que escuchabas esta parte de trova de Silvio, de Pablo Milanés y de Mercedes Sosa para tratar de cambiar el mundo. O en un poquito en esa intención revolucionaria. A lo mejor es una cuestión generacional, pero a mí no me despertaría o no lo había pensado Ujú. la música de trova como un acto o una intención revolucionaria, ¿no? Sí, Me llamó mucho la atención eso. es que, fíjate, en ese entonces, digo, ya ahora hay muchas canciones, incluso de manera popular, por decir un término, que mezclan esta parte, ¿no? Pero en ese entonces la música era el rock tradicional, ¿no? El pop que empezaba Ujú, con el hustle y lo que estaba en boga, ¿no? La música tradicional de nuestros padres, el swing, el foxtrot, el jazz, el boogie, y por el otro lado el cha-cha-cha, el mambo. Era lo que en mi niñez estaba, esta música ujú. tropical de ese entonces. El rock empezaba a dar ciertos toques, ¿no? Pero cuando empiezan estas música de nueva trova, por eso en muchas partes de América Latina, grupos que empezaron a generar estos movimientos, le llaman nueva trova, porque la trova tradicional era la guitarra, el trío, Ujú. esta música romántica, cadenciosa, que hablaba del amor, pero no de algo social, ¿no? Y entonces Silvio Rodrigo, cuando te doy una canción, dice, ¿no? ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el recuerdo? ¿No? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me vea nunca contigo, ¿no? Y luego te doy una canción como un disparo, como una alegría, como doy el amor, ¿no? Entonces, mezcla de sus frases, no tendría que decirte toda la canción, pero mezcla frases entre el movimiento social de este revolucionario, ¿no? Que habla de los rifles, pero también habla de esta mujer de la que está enamorado, ¿no? Y luego un Pablo Milanés que en el son cubano usa el son y de qué callada manera se me acerca usted sonriendo, como si yo fuera la primavera y usted sonriendo. Ujú. Dices, ¿no? Y luego, qué espiritual que usted me brinde
una rosa de su jardín principal. Qué espiritual, ¿no? Ujú. ¿Ves estos pequeños detalles en esos pequeños pincelazos? Hablaban de una forma diferente de ver el amor, de ver la relación, de ver, ¿no? De ver el entorno, porque pues Pablo y Silvia en ese entonces también Sí. eran jóvenes, ¿no? Entonces nos identificábamos con eso, ¿no? Y luego grupos de música como más instrumental, Quilapayún para mí, ¿no? Chilenos. Híjole, fue un grupo, hay piezas solo instrumentales de Quilapayún que tienen, así como con Queen, una parte así muy suave, muy mística, muy tranquila, y de repente con Explota. tarolas y con los sicus o zampoñas y la flauta quena y los tambores, pum, pum, rompen, ta, 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 tararar, otra vez regresa este pianito, ¿no? Y obviamente este grupo, Quilapayún, pues bueno, y otros también la hicieron, pero la versión de Quilapayún a mí me gusta mucho. La canción del pueblo unido, jamás será vencido, ellos la hacen canción y es toda una consigna la canción, ¿no? Se vuelve un himno. Se vuelve un himno para ese entonces, ¿no? Sí. Imagínate yo con 16 años, 18 años, ¿no? Pues la gritábamos, ¿no? Entonces, eh, así es como la música, pues, me dio la intención, no sé, la vía, el canal para poder tratar de manifestar esta creencia, este cambio que estaba necesitando en su momento, ¿no? Ok. Pues estamos cerrando la entrevista. No sé si tú tengas algo que no te haya preguntado, que quieras comentar, que consideres que valga la pena mencionar ahora. Pues no, en realidad nuevamente agradecerte, ¿no? Espero que esta intención verdaderamente se vuelva, o insisto, esta plataforma de despegue que le dé a tu proyecto toda la visión, todo el éxito, toda la aceptación del público pues que se busca siempre en estos medios y que sea verdaderamente la manifestación de la creatividad y de la calidad de persona que tú y tu esposa representan en todo esto. Bueno, toda tu familia que están metidos en esto, ¿no? Ujú. Y que sea enhorabuena, que sea verdaderamente para bien de todos ustedes. Pues Mucho muchas éxito. gracias. Muchísimas gracias. Qué charla tan agradable, tan intensa, pero no esperábamos menos de ti, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues gracias a los que nos puedan ver. Estamos con más información en nuestras redes. Adiós.